Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Bien, también. Pues vamos a comenzar nuestra clase 2 de estadística. Voy a compartir la presentación. Ok, muy bien, ya está. Em, bueno, antes de comenzar, quiero comentar que ya revisé las tareas, ya de hecho envié la calificación del cuestionario y también ya revisé los ejercicios que habíamos dejado de parte práctica, recordando que esta es como la tarea más larga que tenemos y evidentemente pues ya en las demás son un poquito más ligeras. Ahora, con respecto al día 16 de septiembre, porque ya lo vi en el calendario, de hecho aparece como coloreado en color gris, justo en ese que está en el tablón que les publicaron al inicio, pero le pregunté al director en la mañana, pero sí como que no me supo decir qué significaba. Pero me dijo, en el transcurso de la tarde o el día de mañana, yo les pongo un aviso a todos para que ya sepan de qué se va a tratar. Entonces, en ese sentido, yo les estaría avisando. De todas maneras, todo va a seguir de manera convencional, es decir, las tareas antes de mañana a las 4 de la tarde y se entregan el viernes, aunque no tengamos clase el día sábado, ¿sale? Sí, es que ese sería como el mejor de los casos, ¿no? ¿Dudas? Ok, profe. No, ninguna. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy de estadística, que se basa justamente en las medidas de tendencia central. Nosotros ya habíamos definido las medidas de tendencia central. Déjenme aquí, voy a quitar algunas cosas que fueron de mi clase anterior. Con respecto a la retroalimentación, nada más el único comentario que quiero hacer es en las tablas que teníamos, donde teníamos que construir la de barras y la circular. Nada más no se nos olvide, porque ese sí fue algo que le pasó a la mayoría, el colocar al final el total, porque estaba un rubro que decía total y no lo sumaron, que quizás podemos decir, pero no lo necesitamos para la cuestión de construcción de la gráfica de barras y la gráfica circular. Sin embargo, sí necesitamos completar toda la tabla en cuanto sea posible. Y pues ahí nada más, creo que hubo dos personas que se les olvidó calcular la marca de clase en cada uno de los intervalos, que recordemos marca de clase, que ya lo especifiqué de manera particular, es sumar los extremos del intervalo. Si tenemos el intervalo que va de 10 a 19, entonces sería 10 más 19, no, sí, 10 más 19, por ejemplo, entonces nos quedaría 29 y en ese caso se divide entre 2 y esa es justamente la marca de clase. Entonces nada más es como reitero, ya lo hice de manera particular, pero no fue como un error muy reincidente en todos, pero en el caso del total, ese sí, en la mayoría, las dos tareas son las que tienen el total, ¿sale? Pero eso sería como la retroalimentación en general. Buenas Entonces, tardes, profe. Disculpe buenas la... tardes, Ana, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien. Estábamos comentando sobre la retro de la tarea 1, que ya Ah, terminé de calificarlas, ya se las envié. Y sí. teníamos otro asunto que es la parte en que sí va a haber clases el próximo sábado, porque sabemos que cae 16 de septiembre. Todavía no nos han confirmado, pero comentaba que en cuanto avisen, yo les pongo un mensaje en Classroom, ¿sale? Les pongo ahí, recuerden que el día sábado puede o no haber clase, dependiendo de lo que nos digan. Pero comentaba que, por ejemplo, lo que vamos el día de hoy, se deja la tarea y se entrega el viernes a terminar el día, independientemente de que haya o no clase, ¿sale? Ok, profe, gracias. De nada. Ok, entonces estábamos trabajando con las medidas de tendencia central y en este caso teníamos nosotros, ya habíamos definido que eran tres medidas de tendencia central. Entonces, las tres medidas que, reitero, por definición, son aquellas medidas que están en el centro con el objetivo de hacer
una tendencia. Ujú. Es decir, estamos enfocándonos en algo. Ok, y bueno, evidentemente, a ver, déjenme aquí, voy a ajustar mi cuadro de texto. Ok, ahí está. Y bueno, evidentemente tendríamos tres. Vamos a comenzar con la media. Claro, estas medias de tendencia central las vamos a ver en primer lugar para datos no agrupados, es decir, datos que están en forma de una lista. Ujú. Entonces, vamos a comenzar con la media o promedio, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí número uno, media o promedio, que también recordemos se le puede llamar media aritmética. ¿Mm? Ok, o promedio. Entonces, por definición, la media o promedio es la suma de los datos, déjenme colocarlo así, es la suma de los datos entre el total de los mismos. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra definición de media aritmética. Matemáticamente, ¿cómo se ve? Bueno, pues tendríamos, déjenme aquí, voy a modificar el color. Creo que lo voy a poner en, como en este, como morado. Ok, ahí está. Y bueno, recordemos, bueno, esto no lo habíamos definido, pero la media se va a definir con una X mayúscula y con una barra arriba. Ahí, así vamos a entender que se trata de la media o promedio. Y esto se define igual y tendríamos nosotros que va a ser X índice 1 más X índice 2 más X índice 3 más X índice 4 más y así sucesivamente, en ponerle algunos puntos, colocamos aquí X índice N dividido entre N. Y entonces nos preguntamos quiénes serían estos parámetros. Bueno, pues aquí tenemos nuestra respectiva ecuación y evidentemente nosotros diríamos, ok, ¿de dónde? Y tendríamos, porque no se tornó de púrpura como lo había yo dicho, ahí está. Bien, ¿de dónde? Y tendríamos nosotros que X índice 1, X índice 2, X índice 3 y así sucesivamente hasta X índice N no son otra cosa, vamos a ponerlo así, son los datos que se dan. Y N es el total de los datos. Entonces, esos son nuestros parámetros involucrados, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, excelente. Anótenlo, por favor, para que podamos hacer algún ejemplo con el objetivo de ilustrar el concepto de media aritmética o promedio o llamada secas media nada más.
Bien, voy a continuar, salvo que alguna de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, indíquenmelo y no tengo problema en darles el tiempo. Ok. Vamos entonces con algunos ejemplos alusivos. Fíjense bien. En una guardería se toma una muestra de 7 pesos de algunos niños y se estima que si el promedio de los pequeños es menor a 6.8 kilogramos, entonces la guardería será clausurada por no cumplir los requerimientos de alimentación. Déjenme dar los datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tenemos esos pesos, ¿vale? Entonces tenemos que calcular el promedio y si nos arroja que eso es menor a 6.8 kilogramos, entonces la guardería tiene que clausurarse porque no cumple los requerimientos de alimentación. El decir requerimientos de alimentación es que de pronto tengan que darle de comer a los pequeños en ciertas horas y la comida debe de ser balanceada para que esté acorde la edad que tienen con respecto a sus respectivos pesos. Entonces se toma aquí una muestra de 7 niños, entonces sería 1, 2, 3, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que tendríamos que hacer serían sumar los respectivos datos, quedando de la siguiente manera. Va a ser 3.7 más 5.6 más 7.5 más 6.8 más 7.2 más 6.9 más 6.5. Y esto se divide entre 7, puesto que es el total de niños que se tomó en dicha muestra. Entonces, lo que tenemos que hacer sería sumar esos pesos y nos quedaría de la siguiente manera. A ver, sería 3.7 más 5.6 más 7.5 más 6.8 más 7.2 más 6.9 más 6.5. Y entonces esto nos quedaría 44.2 dividido entre 7. Y entonces al momento de hacer la división de 44.2 entre 7, nos quedaría 6.3 kilogramos. Por lo tanto, acorde a lo que nos arrojó los datos, dejen colocar aquí, por lo que el promedio arrojado indica que la guardería deberá ser clausurada. ¿Ok? Incluso este problema no solamente está restringido a la cuestión de una guardería. Así es como determinan las personas encargadas o las personas de salubridad, determinan si un restaurante, una discoteca, un bar, pueden ser lugares que sean seguros para la sociedad, tomando justamente una muestra, un promedio de las mismas, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Muy bien.
Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, nos arrojó 6.3, lo cual no está abajo del promedio que está pidiendo, ¿sale? Entonces, quiere decir que quizás, si bien es cierto, alguien incentiva la guardería, bueno, al menos en México debe de ser el gobierno, salvo que sea una particular, pero no lo especifica. Entonces, quiere decir que esos recursos que está proveyendo el gobierno no se están utilizando a cabalidad porque se toma la muestra de esos niños, ¿vale? ¿Dudas? Ok, excelente. Terminen de anotarlo, por favor, para que podamos continuar. Profe, nomás una preguntita, porque no Ujú. alcancé a escuchar. Las cantidades de 3.7 más 5.6, ¿esos vienen siendo los pesos de los niños? Exactamente. Ok. Ujú. Ok, no, sería todo. Es porque tenía la duda de dónde sacaron esas cantidades, ¿vale? Esas cantidades yo las tengo que proporcionar, ¿vale? Ok, sí. Ujú. Va que Ok. va. Profe, disculpe, ¿cree Dígame. que podría explicar así rapidito? Es que tuve que salir por un paquete que llegó. Sí, no te preocupes, mira, el problema dice que se tomó una muestra de 7 niños. Y aquí lo que se dice es que si el promedio de los pesos de los pequeños es menor a 6.8 kilogramos, entonces la guardería tiene que ser clausurada por no cumplir ciertos requerimientos de alimentación. Nos dan los pesos de los 7 pequeños. Ujú. Entonces calculamos el promedio, que fue nada más poner estos números, se tienen que sumar y se dividen entre 7, que 7 es la muestra que se tomó. Se suma, la suma dio 44.2 y se divide entre 7. Cuando hacemos esta división nos arrojó que el peso promedio aquí sería de 6.3 kilogramos. Entonces está por debajo de 6.8, por lo que concluimos que la guardería debe de ser clausurada. Ok. ¿Dudas? No. Ok, perfecto. Cualquier duda, con toda confianza, háganmelo saber, ¿eh? Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes no haya terminado de anotarlo. Ok, bien. Siguiente problema. El padre de Andrea le prometió que si el promedio de sus calificaciones era mayor o igual a 8.7, le compraría un nuevo teléfono. A continuación, se presentan sus calificaciones. Ok. 7.8, 8.9, 9.2, 10, 6.7, son 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 8.9, 10, ¿ok?
Y llevamos aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 9.1, 8.5, 9.8, no, 9. Ok, y 7.8. Ok, entonces vamos a ver si a Andrea le van a comprar un nuevo teléfono. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues la condición es que el promedio de sus calificaciones sea mayor o igual a 8.7. Entonces, tendríamos nosotros que tomar sus calificaciones, sería 7.8 más 8.9 más 9.2 más 10 más 6.7 más 7.5 más 8.9 más 10 más 9.1 más 8.5 más 9.9 más 7.8 y lo tenemos que dividir entre el número de materias que se tiene, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 materias las que lleva. Entonces se divide entre 12. La diferencia de este problema con el anterior es que en el anterior sí me especificaban de cuánto fue la muestra que se tomó. Aquí está dado de manera implícita las calificaciones, pero nada más tendríamos nosotros que ver cuántas materias se tienen, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, muy bien. Vamos a sumar entonces y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí fracción y vamos a sumar todas sus calificaciones. Sería, en este caso, tendríamos 7.8 más 8.9 más 9.2 más 10 más 6.7 más 7.5 más tendríamos 8.9 más 10 más 9.1 más 8.5 más 9.9 más 7.8 y eso me da 104.3 dividido entre 12 y entonces el promedio que tiene Andrea entre 12 sería de 8.6. Entonces podemos concluir por lo que no se, bueno, aquí lo vamos a colocar. Por lo que Andrea no conseguirá un nuevo teléfono. ¿Dudas hasta aquí? Excelente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un problema condicionante y la media es la que entra al rescate para poder determinar si se puede o no se puede cumplir cierta condición. Ok. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganmela. Bien, voy a continuar salvo que alguna de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado nada más, háganmelo saber, por favor. Ok, continuamos entonces. Bueno, y esto fue la media para datos no agrupados. Vamos ahora a definir la mediana. Entonces, déjenme aquí colocar mediana. Es el dato que queda a la mitad de una distribución de los mismos. Se deben de ordenar
de menor a mayor siempre. ¿Mm? Ok, se simboliza con como, y déjenme colocar una ecuación, y es una M subíndice E, aludiendo a que es la mediana, ¿sale? Es la inicial de mediana. ¿Dudas? Ok. Ahora, fíjense bien. En este caso, la mediana es hay como algo que cuidar porque tenemos alguna diversificación en la misma. Entonces, una vez que los datos están ordenados, se verifica que, y fíjense bien, inciso A, si son datos impares, la mediana será el valor que quede justo a la mitad de la distribución. ¿Mm? Pero por el contrario, si tenemos datos pares, se toma el promedio de los dos datos que quedan justo a la mitad. Entonces, lo que estamos entendiendo es que la mediana es de nuestros datos el que queda siempre a la mitad, es según la definición. Pero importantísimo mencionar que los datos deberán de ordenarse desde el más pequeño hasta el más grande. Siempre debemos de hacer cumplir esa condición porque de ninguna manera podemos obtener la mediana si es que no ordenamos los datos previamente. Y tenemos dos vertientes para la mediana. Si pensamos nuestros datos son impares o nuestra cantidad de datos son pares. Si son impares, entonces una vez que los hemos ordenado, es justo el que queda a la mitad. Pero si son datos pares, entonces tomamos los dos que están justo a la mitad y se toma el promedio. Es decir, se suman los dos y se divide entre dos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos alusivos a la mediana. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Bien, déjenme colocar aquí. Encuentra la mediana para los siguientes datos. Bueno, déjenme traer una captura. Espérame porque no me sale este ejercicio que estoy para datos no agrupados y me los marca como agrupados. Ok, déjenme empezar con un ejemplo muy sencillo. A ver, inciso A.
Ok, tendremos 11, 6, 7, 7, 4, 8, 12, 23, 1 y 5. ¿Ok? Estos son mis datos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es ordenarlos desde el más pequeño hasta el más grande. Esa es como la condición. Entonces, déjenme traer una ecuación y lo primero que voy a hacer es justamente esta parte de ordenarlos. Empiezo con el 1. Aquí está, 1, enseguida tendríamos el 4,5, después tendríamos el 6, dos veces el 7, 8, de aquí tendríamos 11 y 12. Creo que ya, a ver, déjenme ver. 12 y 23. Entonces, a ver, déjenme contar los datos. Tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Son 10 datos. Ya están ordenados desde el más pequeño hasta el más grande, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como la cantidad de datos que tengo es 10, es un número par. Eso quiere decir que tengo que tomar los dos que quedan a la mitad, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso sería los dos 7 que están aquí. ¿Por qué? Porque a la derecha hay 1, 2, 3, 4 números y a la izquierda hay 1, 2, 3, 4 números. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para calcular la mediana? Pues en este caso, la mediana M subíndice E va a ser igual al promedio de los dos que quedaron a la mitad, es decir, 7 más 7 entre 2. Sin embargo, 7 más 7 es 14, dividido entre 2 me quedaría igual a 7. Entonces, ojo, aquí tendríamos que va a ser, este es el valor de nuestra mediana. Muy bien. Anótenlo, por favor, y ahorita voy escribiendo el ejercicio B. Una pregunta, profe. En la mediana puede ser 2 números o puede ser 1, ¿verdad? No siempre van a ser Exacto, 2. dependiendo de la cantidad de datos que tengo. En los pares siempre tomamos 2 y en los Ok, impares es el que queda en medio. ok. Aquí la idea es de que tanto como de un lado y de otro tienen que quedar La misma libres, por cantidad. decirlo, la misma cantidad. Ujú. Ok, ok, Disculpe, gracias. profesor. Ok. Dígame. Se va a dividir con los números que vamos a tomar, ¿verdad? Depende de los números Exactamente. que vamos a tomar. Por eso aquí señalé estos números que son los que quedaron en medio. ¿Contesta su pregunta, Sandra? Sí, Ok, perfecto. Muy bien, vamos con estos datos. 4, 5, ok, tenemos estos números. Vamos primero y antes que todo a ordenarlos desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, déjenme ponerlos en color morado. Y los vamos a ordenar. Sería 1, tendríamos 2, dos veces. Ahí está. Enseguida va a ser el 3, 4, 5, 11 y 12. ¿Ok? Entonces, déjenme ver si conté bien los datos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Es correcto. Entonces, en este caso, otra vez mi cantidad de datos son pares. Eso quiere decir que voy a tomar los dos que queden a la mitad, que si nos damos cuenta, serían justamente el 3 y el 4, porque a la derecha de los mismos hay tres números, que son 5, 11 y 12, y a la izquierda sería 1, 2 y 2. Son tres números, tanto derecha e izquierda. Entonces, la mediana se va a calcular como, déjenme ponerlo en otra tonalidad, tendríamos que tomar el promedio de esos dos números que quedan a la mitad, 3 más 4 entre 2. 3 más 4 me quedaría en este caso 7 entre 2
me quedaría igual a 3.5, ¿sale? Y entonces justamente la mediana es igual a 3.5. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Anótenlo, por favor, para que voy a ir escribiendo el tercer ejemplo. Ok, fíjense bien. En este caso, voy a ordenar los datos. Reitero, si nosotros no ordenamos los datos, la mediana nunca va a salir. Eso es de ley, ¿vale? Entonces, de aquí voy a ordenarlos en color azul. Tendríamos que va a ser primero el 1, después el 3 dos veces. Enseguida tendríamos que va a ser el 4, 5, 6. 6, ajá. 10, 12 y 15. Entonces, contamos, serían 3, 6, 7, 8, 9 datos. Están bien. Y entonces, el 9, recordemos, es un número impar. Entonces, la mediana será justamente el que quede a la mitad. ¿Vale? Eso quiere decir que el número que queda a la mitad va a ser el número, a ver, 3, 4, 1, 2, 3 será el número 5, porque es justo el que queda a la mitad. Entonces, la mediana aquí es igual a 5. ¿Preguntas hasta aquí? Reitero, porque a la derecha del 5 hay 4 números y a su izquierda también hay 4 números, ¿vale? Es justo el que quedó a la mitad. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, perfecto. Tengo menos de un minuto. Voy a reiniciar la sesión y ahorita hago algunos comentarios correspondientes a la mediana, ¿vale? No olviden conectarse por el mismo enlace. Gracias.